O sea, de verdad, cada que tocamos el tema de los migrantes, veo que la gente simplemente asume y se les da muy fácil el asumir, pero no ven el fondo. Y aquí está este tuit que justo les decía que a mí me pareció sorprendente, porque digo, híjole, cuánto elitismo puede haber en una sola, en un solo tuit. Y lo Sí. peor es que tengo entendido que es poblano, Carlos Torres, hijo de su Pink Floyd. Miren, escuchen, lean esto conmigo, porque de verdad no tiene cuate. Dice Carlos Torres, mientras un puñado de la secta de López Obrador, comandada por el corruptazo Mario Delgado, estaba sacando espuma del coraje por la visita de Xóchitl Gálvez a la comunidad migrante, adentro todos los migrantes de bien en Nueva York le aplauden a Xóchitl. Voy a pausar la imagen todavía. Bien, estos son los que para Carlos Torres son migrantes de bien. Nada más, son migrantes de bien. Yo sé que está un poco pixelada la imagen de su video, pero vean a los que para Carlos Torres son los migrantes de bien. Estos son los migrantes de bien, ¿ok? Los de afuera no lo son. Y además dicen que le estaban aplaudiendo a Xochitl y veo ahí una que otra cara aburrida, por cierto. Nada más para hacer notar. Pero los migrantes de bien. ¿Estos son los migrantes de bien? O sea, volvemos a esa narrativa de hay gente de primera y hay gente de segunda. Volvemos a esa narrativa. Y esto es lo que Xochitl Gálvez quiere representar, o estas son las ideas que defiende. Xochitl Gálvez debería condenar, ya que anda dando consejos Xochitl Gálvez, ella debería de condenar esta publicación. Para empezar, nada más de a bote pronto. Nada más como para intentar emparejar las cosas. Xochitl Gálvez debería de condenar esta publicación. Mexicanos migrantes, los de afuera, son un puñado de la secta de López Obrador comandada por el corruptazo de Mario Delgado, porque estaban sacando espuma del coraje por la visita de Xochitl Gálvez a la comunidad migrante, y los que estaban adentro escuchando a Xochitl Gálvez son migrantes de bien en Nueva York que le aplauden a Xochitl. Y en el video ni siquiera le aplauden todos. O sea, hay mexicanos de primera, hay mexicanos de segunda, ahora hay migrantes de primera y hay migrantes de segunda. Para Carlos Torres o para algunos simpatizantes de Xochitl Gálvez, que es lo peor del caso, los migrantes que se inscribieron o se registraron a través de una forma de Google para un evento privado a puerta cerrada en un espacio reducido son los migrantes de bien. Pero los que estaban afuera protestando porque Xochitl Gálvez representa para ellos a la oligarquía, al PRI y al PAN, a la corrupción, a los intereses políticos y económicos que los obligaron a ellos a dejar su país, por cierto. Porque aunque Xochitl Gálvez aquí quiera decir que no, solamente quiero recordarles quién forma parte del equipo de campaña de Xochitl Gálvez o el que supuestamente está construyendo estos diálogos o esta ideología que no lograron construir, este proyecto de nación que no lograron redactar en 5 años, lo está escribiendo Gurría o lo escribió Gurría. Gurría, uno de los creadores del Fobaproa con Ernesto Zedillo, que antes de la reforma de pensiones de ese periodo, se jubiló el jubilado más joven que ha tenido México, José Ángel Gurría. Jubilado como a los 40 y tantos años, se jubiló José Ángel Gurría. Y desde entonces recibe una jubilación. Desde entonces recibe una pensión. Y una pensión calculada en salario mínimo, no en UMAS. José Ángel Gurría es uno de los redactores del proyecto de nación de Xochitl Gálvez. ¿Cómo de verdad esperas ir a la comunidad o hablar con la comunidad migrante y que te reciban con los brazos abiertos cuando muchos de los mexicanos que salieron de este país salieron por las crisis de Salinas y Cedillo particularmente a consecuencia del Fobaproa? ¿Cómo les dices que representas algo distinto cuando abrazas a este corruptazo? Y solamente estoy hablando de este personaje en particular, pero hay otros. Tienes a Santiago Krill, tienes a Pardinas, que estaba en ese evento, tienes a Ildefonso Guajardo, que siendo secretario de Economía dijo que los pobres no comían gasolina. No, Ildefonso, no, los pobres no comen gasolina, pero sí comen huevo, comen carne, comen leche, comen frijol, comen arroz, toman agua y sobre todo estos productos, carne, frijol, leche, pollo, demás huevo, no llegan por ósmosis a sus casas.
¿ok? No llegan por generación espontánea, llegan porque alguien los transportó. ¿Y el transporte qué consume, Ildefonso? Ah, sí, gasolina. La gasolina, tengas coche o no, afecta tu vida diaria. Tengas un vehículo automotor o no, afecta tu vida diaria. Porque si incrementa el precio de la gasolina, incrementa el precio de la canasta básica. Entonces, no. Los pobres no comen gasolina, comen lo que se transporta con la gasolina que usan los automóviles o los transportes que mueven los productos y servicios. Entonces, ¿cómo vas a llegar y les vas a decir a los migrantes que representas algo distinto a lo que los obligó a dejar su patria, a la que no pueden regresar porque no tienen papeles, y llevas estos impresentables? Y dos, dices representar a la comunidad migrante en general, pero solamente vas a eventos privados con migrantes que muy, no generalizaré, porque también hay migrantes indocumentados que podrían respaldar a Xochitl Gálvez, no sé, pero sí hay, sí hay migrantes indocumentados que respaldan a Xochitl Gálvez, pero sobre todo, ¿quiénes son los migrantes que respaldarían el proyecto de Xochitl Gálvez? Migrantes empresarios que salieron del país por un tema de seguridad. Migrantes estudiantes que fueron a estudiar a una universidad en Estados Unidos, que es el caso de la reunión a la que justamente acude Xochitl Gálvez. Voy a hablar de ella, de su historia, porque como no tienen ni ideología y no tienen proyecto de nación, hay que explotar la historia de las gelatinas. Hay que seguir explotando la historia de las gelatinas hasta donde tope. La historia de las gelatinas tiene que dar, porque según la perspectiva del PRI-PAN-PRD y sobre todo de Xochitl Gálvez, su historia personal, que no comparten, nada más hablando del padrón electoral, que no comparten 60 millones de mexicanas, es la historia que debe impulsarla o es suficiente para que se convierta en presidenta. Porque tener un patrimonio que simplemente no termina de cuajar, porque no terminas, porque incluso falsificaste documentos cuando estuviste en el Senado para ocultar parte de tu patrimonio, porque tener 400 billones de pesos de contratos públicos y no tener un documento que declare el conflicto de interés de estos contratos mientras eres senadora, tampoco es suficiente. O sea, Xochitl Gálvez es una empresaria que tuvo un camino interesante al empresariado y que se dice indígena y que empezó vendiendo gelatinas. Bueno, Romero de Champs era chofer de pipa de Pemex. Me van a decir que la historia de vida de Romero de Champs es una historia de lucha, de esfuerzo. Uy, ¿cómo sufrió? El Bester Gordillo. El Bester Gordillo, que tiene millones. Su mamá era maestra rural. Y según el Bester Gordillo, ella tiene estos aviones privados y obras de arte y dinero en efectivo en diferentes monedas. Es porque su mamá, una maestra rural, se los heredó. ¿Cómo me gustaría que las maestras rurales ganaran eso para heredárselo a sus hijos? Qué maravilla sería. ¿O en qué época habría sido maestra rural la mamá del Bester Gordillo? Las historias de pobreza en los políticos no es algo que nos deba de sorprender. Más de un político llegó diciendo que vendió dulces de niño, que boleó zapatos, que vendía champús, por ejemplo. Osorio Chong vendía champús de niño. Entonces, estas historias de cómo fue un éxito su vida y cómo salieron, el propio Ricardo Monreal. Ricardo Monreal habla de una historia de una familia luchadora que salió de la pobreza. Hoy toda su familia se dedica a la política. Un hermano es gobernador de Zacatecas, el otro hermano es alcalde de Fresnillo, él es senador y creo que tiene un hermano que es juez. Y creo que su hija ahora la va a poner como alcaldesa o la intenta poner como candidata a la Cuauhtémoc. Las historias de políticos que salen de una situación de pobreza no es algo que en México sea extraño, innovador, ocurrente, distinto, diferente. No, es el pan nuestro de cada día. O sea, es el pan nuestro de cada día. El problema no es cómo saliste de la pobreza o cómo saliste de una situación de escasez o de vulnerabilidad, sino qué hiciste con tu experiencia de vida para ayudar a los demás. Y eso normalmente no se traduce en cuántos ceros tienes en tu cuenta bancaria, se traduce en cuántas vidas has ayudado a que tengan más ceros en su cuenta bancaria o que tengan una cuenta bancaria. Entonces, Xochitl quiere seguir vendiendo su historia de éxito, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a un segmento
que podría seguirse creyendo que Xochitl Gálvez en su tercer semestre de la universidad empezó a ganar 40,000 o 50,000 pesos mensuales, dependiendo el año en el que escuches la anécdota, porque hace 10 años eran 40,000, 10 años después son 50,000 pesos. Pero no te dice Xochitl Gálvez cómo en los 90, cuando ella entró a estudiar la carrera, la contratan en el Infonavit para, no es cierto, en el INEGI, perdón, la contratan en el INEGI y de la nada empieza a ganar 40,000 o 50,000 pesos como ingeniera en computación sin titulación. ¿Cómo es eso posible? En los 90 apenas estaba detonando el tema de inteligencia artificial o de edificios inteligentes, apenas, no me puede decir que era por un tema de tecnologías. ¿Por qué ganaba Xochitl Gálvez entre 40,000 y 50,000 pesos trabajando en el INEGI? Y entonces mágicamente de ahí ya se vuelve una empresaria. Hay muchas lagunas por ahí, pero esa es la historia de éxito que vende. Esa es la Xochitl Gálvez que va a Estados Unidos y que habla de migración. Una Xochitl Gálvez que es incapaz de escuchar a los migrantes, pero sobre todo es incapaz de darles la cara. Es incapaz de darles la cara. Me sorprende, insisto, cómo es que se llenan la boca hablando de los migrantes, pero cuando van y protestan en su contra, no es como es posible, son acarreados. Ah, pero Xochitl fue para salir y decirles, bueno, aquí les estoy dando la cara, les doy la cara a ustedes, ¿qué necesitan? Vamos a dialogar, ¿no, verdad? ¿Y así quiere gobernar? Híjole. Pero voy a más, vamos a escuchar solamente, antes de irnos a otros temas, solo vamos a escuchar un par de temas, porque mientras Carlos Torres dice que los mexicanos de adentro, estos jóvenes estudiantes de universidades privadas, son los migrantes de bien y los de afuera son un puñado de secta comandada por el corruptazo de Mario Delgado que sacaban espuma del coraje. ¿Quiénes son los migrantes de afuera? Vamos a escuchar a un estudiante que estaba afuera. No era de este grupo privilegiado de migrantes que son los migrantes de bien, según Xochitl Gálvez. Este es un estudiante que estaba afuera. Ustedes escúchenlo. Por como 1 hora y media de ella misma y luego por fin dejó que personas empiecen a hacerles preguntas y solamente contestó 3 preguntas, 4 máximo y específicamente para estudiantes de Colombia, de Mexa y ellos estaban en una sección privada separadas de nosotros y nosotros ni tuvimos asientos ni nada, estábamos hechos a un lado y nunca nos hizo nada de caso. Hasta mi amiga de que la dejaron sentarse hasta enfrente, alzó la mano y nunca la vio y nunca. O sea, Xochitl Gálvez estuvo solamente hablando de ella, solo respondió un par de preguntitas, parecía, exacto, fue a hacer un monólogo, respondió un par de preguntitas y entonces, pues no dio palabras a todos los demás. O sea, la mayoría de los estudiantes que estuvieron ahí fueron de universidades privadas y si alguien la quería cuestionar, pues entonces Xochitl Gálvez solo respondió un par de preguntas en un ambiente completamente controlado. Esta es la publicación, miren, esta es la publicación que sube Xochitl Gálvez. Escuchen esto. El talento mexicano no conoce fronteras. Me dio mucho gusto reunirme con jóvenes mexicanos que estudian en Estados Unidos. Escuché atentamente sus preocupaciones y sueños para nuestro país. Y esta es la foto que pone. Estos son los migrantes que fue a escuchar a Xochitl Gálvez. Yo quiero saber cuántos de ellos son indocumentados, para empezar. Yo quisiera saber, yo tengo esa curiosidad. ¿Cuántos de estos mexicanos que fue a ver Xochitl Gálvez, que platicó con ellos, son indocumentados? ¿Cuántos de ellos abandonaron a sus familias? ¿Cuántos de ellos son hijos de migrantes indocumentados que no tienen, que no pueden regresar? ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué solamente responder 3 preguntas? ¿Por qué nada más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con escuchar a la gente? O sea, ¿quieres representar? Volar 5 horas para escuchar, o sea, más tiempo le dio Xochitl Gálvez a los del New York Times y del Washington Post que a escuchar las preguntas de los migrantes y de los jóvenes. Miren, ahí les va otra estudiante del sistema de la City University of New York que estuvo en el evento de Xochitl y quiero que escuchen qué es lo que dijo. Ella se hicieron muy virales estos videos, escuchen lo que dijo. Nos podemos quedar mirando porque son puros blanquitos, son gente que no nos gustan, no nos quieren ver como nosotros morenas. Y bueno, cuando entramos nos hicieron parar, pero hasta por la fila. Ahí todos se están sentando y no nos querían ofrecer asiento, nada de eso, nos hicieron ahí paradas ahí al lado. Y cuando llegó tiempo para hacernos preguntas, no nos querían hacer nada, dijeron que solamente 3 preguntas. Pero ahí tenían un lado solamente para esperar
estudiantes de Colombia para que ellos solamente hacen preguntas. Una de nuestras amigas que está allá, que le está haciendo entrevista, ella iba a hacer una pregunta y que le ignoraron, pero ella estaba ahí mismo al frente, en el segundo lado, ahí estaba sentado y no podía hacer su pregunta. Por ahí pareciera que no se entiende, pero lo que está diciendo esta chica es que solamente que, o sea, básicamente que los discriminaron, que los de hasta adelante eran puros estudiantes de Columbia y que eran blanquitos. Y a los de tez morena los mandaron hasta atrás y ahí estaba una de sus compañeras que quería alzar la mano y que quería preguntar y que no le dieron la palabra. O sea, discriminaron básicamente como en el, ¿cómo se llama este restaurante en donde hay zona para blanquitos y zona para morenitos? ¿Este restaurante Sonora Grill o es el Grill Prime, Sonora Prime? El Sonora Prime. O sea, si tú, es más o menos aplicar un Sonora Prime. O sea, este fue una noche de aplicar pura joya. Aplicaron un Sonora Prime. Exacto, un apartheid. Xóchitl Gálvez en Estados Unidos en un evento que le organizan con estudiantes de acceso privado, de acceso limitado, con previo registro, acomodaron a los estudiantes de Columbia hasta adelante. Dicen las chicas que estuvieron adentro que a los güeritos, a los blanquitos de la Universidad de Columbia, los mandaron hasta adelante. Y a los de tez morena, que no eran de Columbia, los mandaron atrás y parados, que ni siquiera les ofrecieron una silla. Ni siquiera les ofrecieron una silla. Y Xóchitl Gálvez dice que representa a los indígenas. ¿Perdón? No pudo ni siquiera escuchar a las jóvenes mexicanas en Estados Unidos que no estudian en Columbia, sino que estudian en otras universidades, incluso podrían algunas ser escuelas públicas, porque no eran blanquitas y ni siquiera fueron para ofrecerle una silla. ¿Neta? Es muy lamentable escuchar a estas jóvenes que también tienen sueños, Xóchitl Gálvez. También tienen ganas de que su país sea mejor, tienen ganas de tener un México que les pueda abrir los brazos. Miren, aquí está otro video, vamos a escuchar a ver si en este se escucha mejor a esta chica. Que soporta a los mexicanos, que soporta a los inmigrantes acá en Nueva York que vinieron. Dicen que los que no nacieron aquí, que no pueden seguir estudiando en la universidad, pero sí, yo soy indocumentado. Yo llegué a este país mis padres me trajeron a este país para una vida mejor. Imagínense eso. Y yo que voy a un público escuela, yo tengo beca de 4 años, y para que ellos ayuden a las escuelas privadas, no se me hace justo. No es justo. Gracias, compañera. Ahí estaban, o sea, ella estuvo adentro, ella pudo entrar. No les dieron ni siquiera la palabra. Aquí está otra joven, o sea, vean la cantidad de testimonios que hay. Por eso me sorprende cuando dicen, es que son acarreados. Un acarreado no te habla con ese sentimiento, ¿eh? Un acarreado no te dice lo que está pensando, un acarreado solamente va de relleno. Escuchen esto. Represent any first generation or immigrant student here studying here in the United States. Here we come from parents who have immigrated here from poverty, who haven't had the chance to get educated, and she does not represent any of us. Everything that she said is all lies. All lies. En inglés está diciendo, ella solamente está representando mentiras. Lo voy a volver a poner de nuevo y se los voy a ir traduciendo para los que no entiendan inglés. Dice lo siguiente. Dice, ella no representa a nadie de la primera generación ni a ningún estudiante inmigrante aquí. Studying here in the United States. Here we come from parents who have immigrated here from De aquí venimos de padres que inmigraron desde México, poverty, de la pobreza, haven't had the chance to get educated, and she que no tuvieron la oportunidad de tener educación, does not represent any of us. y ella no representa a ninguno de nosotros. Everything that she said is all lies. Todo lo que ella dijo son mentiras. All lies. Mentiras. ¡Fuera Xóchitl Gálvez! Estamos hablando ya de jóvenes que nacen, o sea, que tienen años viviendo en Estados Unidos desde niños o que nacen ya en Estados Unidos, pero que sus papás salieron de México indocumentados, sin papeles, que no tuvieron la oportunidad de estudiar
y que les están dando a sus hijos esa oportunidad en Estados Unidos, pero por su color de piel, por no ser de Colombia, entonces los mandan hacia atrás y se sorprenden de que hayan salido a protestar en contra de ustedes. ¿De verdad se sorprenden de eso? Digo, a mí no me sorprende que el PAN sea racista, ¿eh? O sea, a mí no me sorprende el racismo del PAN, a mí no me sorprende el racismo del PRI, a mí no me sorprende ni siquiera el racismo que se da entre la propia comunidad migrante, ojo, entre aquellos que salieron o se fueron de intercambio o sus papás tuvieron la oportunidad porque tienen la lana de mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos en universidades privadas versus los estudiantes becados de hijos migrantes, de migrantes desde niños. O sea, hay incluso una discriminación, porque ahí les va esta. Muchos de los mexicanos que salen de México de manera legal a estudiar a Estados Unidos ni siquiera se consideran migrantes. Ni siquiera aunque lo son, no se consideran migrantes. O sea, si tú vas a McAllen o si tú vas a los Woodlands, no se consideran migrantes. Ellos son mexicanos viviendo en Estados Unidos. No son migrantes. Aunque viven allá, trabajan allá y estudian allá, no se consideran migrantes, aunque por principio sí lo son, pero se consideran solamente binacionales, como tienen la doble nacionalidad o como tienen esa oportunidad de ir de manera legal a estudiar, a trabajar. Entonces, ellos sí son mexicanos radicando en Estados Unidos, pero no son migrantes. Pero en el discurso de Xóchitl Gálvez, ella dice que ella representa o que busca representar a los migrantes. Pónganse de acuerdo, pero por favor. Y no me vengan a decir que hay mexicanos de primera y que hay mexicanos de segunda. Son pueblo todos y los tendría que escuchar. Ahora, ¿de qué se sorprende Xóchitl Gálvez? ¿Por qué insisten en que son acarreados? Escúchenlos, escuchen sus quejas, denles la cara, no salgan huyendo por la puerta de atrás.